Seguimos actualizando la información aquí en DNews. Estamos en vivo y en directo desde Lima, Perú. Mi nombre es Carmen Alvarado y yo tengo un invitado muy importante porque mucho se está hablando de este tema, la toma de Lima. Y la gran interrogante es, ¿habrá toma de Lima el próximo 19 de julio? ¿Cómo se está desarrollando este tema? ¿Cuáles son los preparativos? Y cuando hablo de preparativos, también hablo de preparativos por parte de la Policía Nacional del Perú. Y por ese motivo, de invitado y está en estudios el general Óscar Arriola, director nacional de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Preparativos, general. De pronto no tenemos la certeza de una toma de Lima. Se ha anunciado, hay movimientos sociales, activistas, incluso hay detenciones o identificación de personas vinculadas pues, o simpatizantes a Sendero Luminoso, y hay que decirlo claramente, Sendero Luminoso para la comunidad internacional, grupo terrorista que generó el terror, ¿no? a nivel nacional y sobre todo que también generó la muerte de compatriotas. Eso por un lado, para que lo tengan muy en cuenta de la importancia del por qué debemos mencionar esto. Entonces le traslado la pregunta, general. Claro. Sí, hace un tiempo están con la tercera toma de Lima, un nombre que no corresponde de nuestra óptica porque no hubo ni una primera ni una segunda toma de Lima. Pero la Policía Nacional del Perú, con el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, vienen realizando todos los actos previsorios para garantizar la seguridad de todos aquellos peruanos y personas que se encuentran en el territorio para esas fechas, que deseen ejercer el derecho fundamental y constitucional a la protesta, a expresarse de manera pacífica, para que más bien a ellos no les pase nada en el sentido estricto de las advertencias y de la posición de esta camarada Vilma de Sendero Luminoso que opera en el Brain y también de una comunicación a través del vocero de Sendero Luminoso de la facción de Guzmán, la nueva fracción roja, en la cual han reivindicado que participaron en las protestas últimas y que están presentes en estas luchas, lo que denominan luchas populares. Entonces, el día de antes de ayer se lanzó ayer mismo con el ministro del Interior Vicente Romero Fernández y el comandante general de la policía Jorge Angulo Tejada, una operación Control Verde que se ha instalado, o mejor dicho, se ha optimizado aún más, porque ya existe, siempre ha existido, en las entradas tanto del norte, del sur y del centro a la capital, que consiste en realizar una identificación plena y un registro, una revisión de todas las pertenencias de las personas, siempre respetando los derechos humanos y con la presencia del titular de la acción penal y encargado de la carga de la prueba, que además es garantía de legalidad como lo es el Ministerio Público. Un pool de fiscales van a estar. Se ha convocado a la Defensoría del Pueblo y también a los organismos no gubernamentales pro derechos humanos, para todos estar juntos y garantizar de que los peruanos y todas las personas tengan ese derecho, el ejercicio, y que no les suceda nada, o sea, alejarlos de cualquier atisbo de violencia. Ese es el mensaje en el cual debemos de estar sintonizados todos. General, la estrategia aquí es clara. En resumen, para nuestro auditorio, sería acercar Lima, desplegar policías, 8.000 policías, tengo entendido, se van a desplegar pues, en el ingreso de Lima y se va a tomar un registro detallado de todas las personas que ingresen a la capital peruana y van a estar acompañados de agentes de la Fiscalía también, que es importante, un acompañamiento real. Básicamente eso. Por supuesto, acompañados en todo momento por miembros de la Policía Nacional del Perú en las rutas de acceso y para que puedan desplazarse libremente, ¿sí? Y además en los previos de estos policías que van a controlar el orden público, que es la misión, también va a haber una revisión de todos los instrumentos con los que cuentan los policías. Vale decir, la vara de goma, el gas lacrimógeno, y entonces para que quede constancia, y esto va a ser firmado, perennizado, nada menos que con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y las mismas organizaciones que se encargan de defender a las personas que en algún momento alteran el orden público y caen, pueden ser detenidas, porque las protestas pacíficas no tienen por qué tener un resultado dañoso. Cuando se
cuando dentro de las protestas hay personas que agreden, lesionan a los policías o a las personas, terceros, o causan daño a la propiedad pública o privada, o bloquean las vías de comunicación, entonces esa protesta pacífica ya pasa a ser un delito. Y además una concurrencia de delitos, disturbios, etcétera. Definitivamente. General, si bien desde el gobierno se está diciendo que nunca hubo una toma de Lima, bueno, en lo real no hubo una toma de Lima, pero hay que recordar que la primera manifestación, la que yo también estuve ahí presente en la cobertura, fue muy complicado y fueron algunos compatriotas que lamentablemente fallecieron y según la Defensoría del Pueblo, 67 en total, 60 manifestantes, 49 civiles en enfrentamientos, 11 civiles por hechos vinculados al bloqueo de vías, los 7 miembros también de las fuerzas del orden, un policía y 6 militares. Entonces, hubo una convulsión, hubo miedo, hubo pánico. La llamada segunda toma de Lima fracasó y eso se vio claramente y fue evidente. Pero ahora nos encontramos en un escenario que, si no bien podría ser la toma de Lima, sigue preocupando a las regiones del país. Por ejemplo, Cusco, Puno, regiones del sur, y donde ahora en estos momentos hay comerciantes, federaciones, asociaciones de turistas, de comerciantes también que van a decir, bueno, ¿qué va a pasar realmente en el territorio peruano? ¿Puedo seguir yo? ¿Hay garantías de que pueda seguir, digamos, con mis acciones personales, que yo pueda viajar, que yo pueda conocer, que pueda hacer turismo, que pueda hacer cualquier cosa que se les ocurra en territorio nacional? ¿O habría una especie de advertencia al respecto? ¿O la situación está garantizada? Lo que hay es una expectativa, ¿cierto? Una expectativa además que muchas cosas se manejan de manera abierta. Hay un grupo en Puno, hasta 2, hasta 3 grupos de dirigentes que se han contrapuesto a una ala de Sendero Luminoso, que tenía participación activa, organizativa, y entonces han dicho de que sería mejor desligarse para no crear este fenómeno totalitario de una visión de que el terrorismo es el que organiza totalmente esto. Ahí sí nosotros somos escrupulosos también. Solamente nos referimos a los terroristas que han sido excarcelados, que han cumplido condena por el delito de terrorismo, que están afiliados a la organización terrorista Sendero Luminoso, Movadef o FENATE o CONARE como era antes, de manera puntual. Y que su militancia dentro de esta organización es una evidencia incuestionable. Ahora, las personas, como vuelvo a repetir, los 8.000 policías preparados, capacitados y además certificados, ¿sí?, están para brindar la seguridad. No obstante, las personas también tienen que tener una mirada previsiva respecto de continuar o no con sus actividades, porque puede que esto origine algún desmán. Y imagínese usted un turista que en los últimos tiempos y después de esta segunda toma o segunda versión se estaba levantando y reimpulsando el turismo y los ingresos y todo entraba a una normalidad. Nuevamente esto de acá genera una desazón, una incertidumbre, pero aún con todo estamos garantizando profesional y técnicamente el desarrollo normal de las actividades de todos los peruanos que tienen el derecho de trabajar y de los extranjeros que han venido a hacer turismo a nuestro país. Es importante, sobre todo para todo nuestro auditorio de América Latina, que estuvo muy atento. Sí. Tienen la mirada muy puesta sobre esta llamada tercera toma de Lima, que generó pánico y más que expectativa, preocupación general, hay que decirlo claramente. Pero, a ver, si la pregunta aquí sería directa en cuanto a la participación real de personas que han sido identificadas, que estarían detrás de estas convocatorias vinculadas a, por ejemplo, a remanentes de Sendero Luminoso, ya sea desde el BRAIN o ya sea también vinculadas al Movadef, con Aresute y eso, ¿podríamos decir que están detrás de esto? ¿Están detrás de estas manifestaciones concretamente? Nosotros a veces quisiéramos decir que no, pero la respuesta es sí. Además, no es una proyección de inteligencia, no es el producto de un análisis de obtención de información desde la clandestinidad o desde procedimientos especiales como agentes especiales, agentes encubiertos, infiltrados. No, ellos mismos lo han dicho. Ellos mismos han manifestado que van a participar directa e indirectamente en las luchas populares, reivindicando absolutamente todas. Tanto la facción, las dos facciones de Sendero Luminoso, la del BRAIN,
que, recordemos, asesinaron a 16 personas el 23 de mayo del 2021 y dentro de las 16, 5 eran menores de 1 a 5 años de edad que además les rociaron gasolina y los quemaron. Esos niños murieron calcinados. Entonces, estas personas hay que tomar una especial atención y es por eso que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú con el Ministerio Público están apostadas también en el Brain, en los lugares de salida de estos terroristas que se encuentran en una madriguera para poder venir y ocasionar daños en algún lugar, no necesariamente Lima, pero sí en cualquier lugar del país. Ahora, yo en esto quiero ser bien objetiva y neutral. Siempre se ha hablado del financiamiento. ¿De dónde viene el financiamiento? Nos preguntamos todos. Incluso varios periodistas hemos estado investigando de pronto si hay dinero que vienen incluso hasta de otros países. Pero lo cierto es que la respuesta siempre de estas organizaciones sociales generales es que es una cuestión personal, es una, incluso dicen, bueno, es nuestro derecho protestar y reclamar por lo que quieren. Y muchos se preguntarán, ¿por qué esa toma de Lima? Bueno, siguen insistiendo en lo mismo, ¿no? En, pues, nuevas elecciones, adelanto elecciones, sacar a la señora Dina Boluarte de la presidencia y la Asamblea Constituyente. La premisa sigue siendo la misma. Ahora, es otro escenario, supuestamente ya habíamos cogido, ¿no? Un momento de tranquilidad y un momento también de despegue en lo económico para asentar las bases. Pero, ¿hay información de la Policía Nacional en cuanto de dónde proviene el financiamiento y la logística de estos grupos organizados? Nuevamente, más que las apreciaciones de inteligencia y los análisis, nosotros nos basamos en lo objetivo. Se intervinieron personas en las anteriores intentos con sendos cuadernos donde estaban los gastos y además con cuentas bancarias, y en esas cuentas, una vez que fueron investigadas levantando el secreto de bancario, nos pudimos dar cuenta de que habían cantidades que provenían de Madre de Dios, o sea, vale decir de la minería ilegal, y de otros sectores ligados. También hubieron videos donde personas ligadas al Brain, al tráfico ilícito de drogas, también contribuían en el financiamiento. También hay, en honor a la verdad, hay personas que dicen que se están autofinanciando, pero los costos son altísimos respecto del transporte, la mantención y del desplazamiento. Entonces, también existen carpetas fiscales en el Ministerio Público y la Policía Nacional donde se investigan a las personas que están haciendo el financiamiento, la incitación, los operadores y cada rol criminal que cumplen para causar los desmanes. Nuevamente, las protestas bienvenidas sean porque es un ejercicio del derecho fundamental y constitucional, pero vemos que el mismo nombre de toma ya encierra una incitación, contiene una incitación, una provocación. Y entonces eso es lo que nosotros advertimos a los ciudadanos, ¿sí? Al mismo tiempo le decimos que no van a poder ir con mochilas, con pasamontañas, y por supuesto que no, porque estas personas que tienen estas características son las que finalmente destrozan la ciudad y con esos mismos adoquines ocasionan lesiones graves y permanentes a los policías y a las personas que pasan por ahí. También utilizan avellanas, pirotécnicos, artefactos explosivos reforzados. Entonces, esto ya no es el terreno de la protesta pacífica. Bueno, y eso queda claro. Por último, general, a mí me gustaría su reflexión, porque si bien tenemos algunas respuestas, esas respuestas nos llevan a más preguntas. Preguntas, una incertidumbre que falta, a ver, ¿cuántos días falta? Estamos 11 de julio, 19 de julio, todo puede pasar en algunos días. No sabemos bien también el trasfondo de estas coordinaciones y para muchos especialistas no solamente preocupa lo de Lima, sino también preocupa lo que pueda generarse al interior nacional, y bien sabemos que la Policía Nacional también está actuando. Pero ¿cuál es su mensaje final para la comunidad internacional, para aquellos que nos están viendo desde afuera y de pronto tenían algo importantísimo que hacer, no solamente en Lima, sino también en Cusco, en Puno, por ejemplo? El mensaje integral primero para todos los peruanos que deseen volcarse a las calles a expresarse constitucional y fundamentalmente, está garantizado con 8.000 policías que van a brindarles seguridad, policías que están capacitados, muy bien entrenados y además certificados, y policías que antes de salir al servicio van a contar con una mirada estricta del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo,
pueblo, los organismos no gubernamentales de derechos humanos respecto de todas las herramientas que se utilizan para normalizar el orden público. Y recomendamos a las personas que ante esta advertencia realizada por Sendero Luminoso, tengan mucho cuidado al costado derecho, izquierdo, adelante, atrás, porque no vaya a ser que estas personas infiltradas puedan ocasionar un grave daño a las personas o causar perjuicio al patrimonio público y privado. Como ya lo evidenciaron anteriormente, se quemaron más de 36 locales públicos, que no es nada menos Ministerio Público, Poder Judicial, edificios de la SUNAC, y además bloquearon las carreteras. Ahí están entrando al terreno ilícito, al terreno ilegal. Nosotros estamos al servicio de todas las personas para que esta protesta y esta expresión de sus voluntades y de sus convicciones, cualquiera que sea bien recibida, sea escuchada, pero sin que resulte una sola persona lesionada y sin la necesidad de que se cause daño al patrimonio público y privado, que de ahí depende el desarrollo nacional. Bien, general, entonces mantengamos la calma, hay expectativa, hay preocupación también, seguramente con el transcurrir de los días van a salir nuevas informaciones sobre las personas que también están involucradas detrás de las convocatorias. Las marchas es un derecho que tiene todo peruano. Podemos salir a protestar, pero que sea también de forma pacífica y también en vista de que nuestro país pueda seguir creciendo. Y si tenemos algún reclamo, pues hay que hacerlo. Sí, hay que salir a las calles, hay que ponernos las zapatillas, pero hacerlo también enseñando el rostro y reclamando firmemente qué es lo que queremos para nuestro país, porque definitivamente no solamente estamos hablando de infraestructura general, estamos hablando de lo que significa nuestro país, nosotros como institución, como gobernabilidad, y también sin lastimarnos y tampoco pues mirarnos de reojo entre civiles y también fuerzas militares o policiales. Muchas gracias, general. Que somos absolutamente iguales. Somos absolutamente iguales, el respeto también y también el respeto a los derechos humanos en todo sentido. Muchas gracias, general Arriola. Óscar Arriola, aquí en el estudio de News desde Perú para hablar acerca de esta llamada tercera toma de Lima. Vamos a esperar, nosotros vamos a hacer seguimiento. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más aquí en News.